El proceso de gestión de riesgos forma parte entonces del corazón de la 27001, porque al final nos fundamentamos en ese proceso de gestión de riesgos para luego establecer un conjunto de controles y que esos controles nos permitan tener riesgos informados, los cuales le permitan a la organización inspirar confianza en sus partes interesadas o que sus partes interesadas confíen en una organización que tenga una gestión de riesgos eficaz. Bien, evidentemente la 27001 tiene un alcance superior a la de la 27005, pero sí que la 27005 tiene un nivel de profundidad importante en lo que es la apreciación de riesgo, específicamente donde está la identificación, análisis y valoración de los riesgos. Bien, entonces, para ello vamos a trabajar en el caso del día de hoy. Bien, el título es Mejores prácticas de apreciación de riesgo de seguridad de la información según la ISO/IS 27005-2022. Tomemos en cuenta que este proceso es al que se le hace referencia en el apartado 6.1.2 de la ISO/IS 27001-2022. Bien, ese apartado nos hace referencia a que debe existir un proceso de gestión de riesgos, el cual permita identificar, analizar y evaluar los riesgos de seguridad de la información de la organización. ¿Bien? Entonces, la 27005 nos va a permitir hacer esa identificación, análisis y evaluación. Bueno, para poder entender el alcance de este documento, pues vamos a hacer un repaso por medio de un conjunto de definiciones más que de términos, vamos a ver definiciones propias de la norma y más específicamente del proceso de gestión de riesgo. Luego vamos a ver cómo se aplica esa apreciación de riesgo a lo largo de la organización. Hablaremos un poco de la estructura de la norma. Para quien no la conozca, pues veamos cómo está distribuida, que no necesariamente tiene la misma estructura de alto nivel que podemos observar, por ejemplo, en la 27001. Y luego veremos lo que es el análisis con base a la posibilidad y consecuencia. Y aquí vamos a utilizar el término posibilidad porque es el término que ha utilizado la 27005. Esto en base a que no necesariamente tenemos un histórico de probabilidades que nos permitan determinar la capacidad que tiene una amenaza de explotar una vulnerabilidad, pero que al final se pueden hacer estimaciones de posibilidad. Bien, y luego vamos a ver que es un proceso iterativo, que es donde la transformación digital le da un gran valor a el proceso de apreciación de riesgo. Bien, mientras que sea solamente una evaluación puntual y que sea una comparación de probabilidad e impacto, quizás no le demos tanto valor. Pero cuando esto se convierte en un proceso iterativo, es decir, que se ejecuta de forma sistemática, es decir, que se ejecuta, puede ser con una frecuencia fija, no sé, por ejemplo, podría ser cada 3 meses, pero ese periodo de 3 meses se puede romper por el hecho de que haya un incidente y por lo tanto tenemos que incorporar nuevos riesgos en menos de 3 meses y por lo tanto iniciar rápidamente el proceso antes de los 3 meses. Entonces, esa dinámica que tiene el proceso de gestión de riesgo nos lo facilita mucho el hecho de que contemos con una herramienta de transformación digital como es Kantan y bueno, eso lo vamos a ver a lo largo de un caso práctico. Veamos entonces lo que son las definiciones. Primero que nada, contar que la ISO/IEC 27005-2022 es la tercera edición de la 27005 y que la misma forma parte de la familia de la ISO/IEC 27000. De hecho, en webinar de la Escuela Europea de Excelencia hemos hecho un análisis de todos los componentes de la familia ISO/IEC 27000. Bien, esta está dedicada es a la gestión de riesgos, es decir, a la administración y control de los riesgos. Bien, el riesgo es
la capacidad que tiene una amenaza de explotar una vulnerabilidad para generar una modificación en un activo de información. Los activos de información, pues son el conjunto de datos y combinación de datos que le permite a una organización identificarse, le permite conocer el estado de sus procesos, ejecutar los procesos y diferenciarse por medio de la propiedad intelectual. Básicamente, lo que hace esta norma es proteger el valor de la organización y crear valor mediante la ejecución de controles. Permite implementar unas medidas de seguridad adecuadas. Aquí está hay que hacer mucho énfasis sobre todo en la adecuada. ¿Por qué? Nosotros nos encontramos un juego de 93 controles en la 27001, ¿sí? Pero entonces la pregunta estratégica es, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos los 93 controles? Y la otra pregunta es, de esos 93 controles, ¿a qué nivel de exigencia lo vamos a aplicar? Por ejemplo, el día 22 de abril, perdón, 22 de febrero del 2023, tuvimos una ponencia en la Escuela Europea de Excelencia en la que se hablaba de los niveles de madurez de seguridad de la información. Y una pregunta que surgía era, ¿cuál es el nivel de madurez que requerimos nosotros para nuestro sistema de gestión de seguridad de la información? Pues bueno, esos niveles de madurez van a ser los que nos van a permitir definir cuándo las medidas son adecuadas. En un principio, por ejemplo, sería solo documentar políticas y establecer controles de acceso, pero luego es importante ir profundizando, por ejemplo, en controles más del carácter organizacional, como por ejemplo contar con un comité de riesgo, contar con un comité de emergencia, contar con grupos resolutores de incidencias, lo que le llaman los red teams y los blue teams. Todo eso forma parte de la organización, también del punto de vista de los recursos humanos, si es que tenemos que contar con conocimientos básicos, es decir, la introducción a los requisitos de seguridad de la información, o debemos conocer en profundidad las tecnologías con las que nosotros nos relacionamos y los riesgos asociados a esa tecnología. En cuanto a la seguridad física, si vamos a contar con una seguridad física simple, es decir, de controles de acceso con llaves, o debemos tener controles de acceso con multifactores de autenticación, vigilancia a las 24 horas, con contacto con unidades especializadas para la respuesta de contraincidencias, si tenemos que formar equipos internos para la protección de la integridad física de la organización, y finalmente, del punto de vista de de los controles técnicos, si es que vamos a estar utilizando lo que es el hardening normal y corriente, que es el reforzamiento de las medidas de seguridad en cada uno de los componentes del inventario de activos, o si es que vamos a estar aplicando, por ejemplo, inteligencia de amenazas, el uso de monitoreo constante e incluso la aplicación de inteligencia artificial para poder mejorar los niveles de seguridad de nuestra infraestructura. Bien, eso lo decidimos precisamente en la etapa de implementación de medidas de seguridad adecuadas, y esto va a depender mucho de los niveles de riesgo que se perciban en la apreciación de riesgo de seguridad de la información. Luego está lo que es la protección de los activos de información valiosos dentro de una organización. Nosotros podemos encontrar diferentes activos de información. En un principio todos podrían percibirse con el mismo valor, pero la verdad es que cuando nosotros hacemos una valoración de esos activos en función a la confidencialidad, integridad y disponibilidad, podemos establecer prioridades. Esto se los digo porque finalmente cuando nosotros estamos implementando un sistema de gestión de seguridad de la información, tenemos que optimizar los recursos, y los recursos van a ir dirigidos a aquellos activos que tengan mayor prioridad. Ya quisiéramos tener toda la infraestructura y todo el inventario de activos completamente protegido, pero la verdad es que eso en términos de presupuesto puede llegar a ser bastante alto. Entonces, lo que se hace en un sistema de gestión de seguridad de la información, que es una decisión estratégica de la organización, es precisamente establecer prioridades para poder saber hacia dónde van esos recursos.
En las fases que corresponden a la 27005 está la identificación y la evaluación de riesgo. La identificación de riesgo tiene que ver con el reconocimiento de cada activo de información, a qué proceso pertenece, y la evaluación de riesgo es la comparación contra un mapa de calor que nos permita saber cuáles son los activos que están con mayor exposición al riesgo. Esa exposición al riesgo se ve atenuada o acentuada dependiendo del valor que tenga el activo en cuestión. También seleccionar medidas de seguridad que sean las más apropiadas para esos niveles de riesgo e implementar medidas de seguridad y monitorear su efectividad. Bueno, aquí voy a utilizar la palabra efectividad, aunque realmente en las traducciones oficiales de la 27005 suelen utilizar el término eficacia. Bien, esto es porque aún se encuentra en inglés y pues la palabra que aparece es efectividad. Cuando tengamos la versión en español, lo más probable es que aquí salga implementar medidas y monitorear su eficacia. ¿Sí? Las medidas de seguridad, es decir, las 93 medidas que se encuentran en el anexo A de la 27001 y que están explicadas en la 27002, tienen niveles de eficacia y pueden ser más o menos eficaces para tener la capacidad de mitigar los riesgos que se encontraron en la primera fase, es decir, en la identificación y evaluación de riesgo. Bien, la 27005 tiene una arquitectura, bien, y esa arquitectura es primero que nada que va orientada a lo que corresponde, voy aquí a utilizar este color, ya déjenme un momento por acá, ¿vale? Entonces tenemos que nos permite aplicar, es una aplicación para la apreciación de riesgo de seguridad de la información, ¿bien? Esta parte de la apreciación de riesgo de seguridad de la información, recordar que es la respuesta al apartado 6.12 de la norma ISO IS 27001, que lo vamos a ver por aquí. También tiene términos que están soportados en el comité ISO IS JTC 1 SC 27, que es el comité que publica la 27001. Están relacionados directamente con esta norma, por lo tanto, al ser coherente los términos, nos va a facilitar como marco de referencia para la gestión de riesgo. Esto lo digo porque eventualmente podremos estar utilizando otros marcos de referencia, como pueden ser Marguerite o como puede ser NIS SP 800-53. No obstante, esos términos ahí que habría que hacer un mapa para poder identificar cuáles son los que utilizan esos otros marcos de referencia con respecto a la 27001. Esa sección de mapas la podemos saltar si utilizamos la 27005, porque la 27005 tiene exactamente los mismos términos. También nos permite aplicar la ISO 31000 en el marco de un sistema de gestión de seguridad de la información. De hecho, en el proceso de gestión de riesgo utilizamos exactamente las mismas fases y la misma estructura del proceso de gestión de riesgo que tiene la ISO 31000 2018, la cual es una de las mejores prácticas de gestión de riesgo que existen en la actualidad. Bien, y por supuesto le da respuesta a la 6.1 y específicamente aquí sería 6.12 y al punto 8, específicamente sería el 8.2 y 8.3 de la 27001, que son los procesos claves de la ISO IS 27001. Sobre los procesos claves ya tuvimos una sesión aquí en Cantán para que veamos cómo se hace la transformación digital del enfoque de procesos de un sistema de gestión de seguridad de la información y pudimos ver cuáles son esos procesos y cómo están distribuidos. Bien, esta 27005 es utilizada por empresas con sistemas de gestión de seguridad de la información con la 27001 para los que están certificados, también profesionales que son especialistas en la seguridad de la información y empresas que están enfocadas a la mejora continua. ¿Bien? Esto pueden ser cualquiera de estas tres. Normalmente las que más utilizan esta norma son las empresas que están certificadas, ¿bien? Pero no quiere decir que los otros no la puedan utilizar, simplemente que
tendrían que hacer de vuelta lo que son los mapas que conversamos hace un momento con la NIS o Magritte o cualquier otro marco de referencia que se esté utilizando para la seguridad de la información. ¿Bien? Esto puede ser un mapa con SIS Control, por ejemplo, o bueno, otros marcos de referencia que tenemos, incluso el Reglamento General de Protección de Datos, el que estemos utilizando como componente de seguridad de la información dentro de la organización. Bien. La 27005 tiene un alcance muy amplio, de hecho es para cualquier organización de cualquier nivel y en cualquier sector. Aplica a cualquier tipo de procesos o de cualquier organización que tiene información sensible de seguridad de la información, específicamente aquellas organizaciones que consideran que la seguridad de la información los diferencia de los demás. Esto ocurre no solamente en las empresas de tecnología de la información, sino en todo tipo de organizaciones. Particularmente yo me he involucrado desde empresas que hacen modelos en 3D para la industria automotriz hasta fabricantes de máquinas de empaque, por ejemplo. También incluso en algún momento hice una implementación en una empresa que estaba dedicada al suministro de alimentos para el sector de restaurantes o para una cadena de restaurantes importante aquí en Chile. Entonces, es para cualquier organización que valore su información. Y las empresas que valoran su información son aquellas empresas que están completamente conscientes de las amenazas a las cuales está expuesta su organización. ¿Bien? Con esto le quiero decir que puede ser que no sea para todas, pero debería ser para todas. Bien. Protege la información personal, financiera, comercial, de salud, de seguridad y salud en el trabajo, las gubernamentales, bien, que son los datos que cuenta la organización para tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de la información personal, estamos hablando de los datos personales, por ejemplo, de los empleados, del gobierno corporativo, de los clientes, de los socios de negocio, de las otras partes interesadas que se relacionan con la organización. Cuando hablamos de información financiera, estamos hablando de los estados financieros, estamos hablando del estado de ganancias y pérdidas, estamos hablando de los costos de la organización, de la estructura de costos, de los precios de sus productos y servicios, de la comercial, pues estamos hablando de los precios del producto, la configuración del producto, licitaciones y demás. En salud, estamos hablando de seguridad de salud en el trabajo, por ejemplo, la morbilidad de la organización, cuáles han sido, por ejemplo, los problemas que podemos tener en seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligro, evaluación de riesgo, el establecimiento de controles. Y en cuanto a la información gubernamental, pues es toda la información clasificada como confidencial, tanto de las entidades gubernamentales como de quienes se relacionan con entidades gubernamentales porque sean, por ejemplo, proveedores de ese sector. Bien. También incluye lo que es la gestión de riesgo, la implementación de medidas de seguridad, es decir, la relación que tiene el nivel de riesgo con la medida de seguridad específica y el nivel de esa medida. Recordemos que esto puede tener niveles de madurez. La evaluación de la eficacia de la seguridad de la información y la mejora continua. Esto es porque si nosotros tenemos un buen sistema de gestión de seguridad de la información, se reduce a la relación que existe entre riesgo residual y riesgo inherente. De hecho, hoy vamos a ver cómo esa relación se puede ver inmediatamente cuando se utiliza una herramienta de transformación digital. Es más, básicamente nuestro reto es que en una hora puedan ver todo el proceso de gestión de riesgo, incluyendo estos resultados. Y la documentación y la auditoría interna que nos permite dejar trazabilidad de cómo se hizo la identificación, análisis, evaluación, establecimiento de controles y la valoración del riesgo residual. Esto para que esté sujeto a revisiones por partes interesadas. Estos pueden ser auditores internos o externos o en lo que sean los controles establecidos por los clientes. Mucho cuidado con eso que acabo de decir, porque en mayor o en menor medida, los diferentes sectores van a empezar a hacer auditorías de segundas partes y van a preguntarte por la apreciación de riesgo de seguridad de la información. Y muchos de estos incluso
van a poner como condición de contrato que tengan una apreciación de riesgo, y esto en función a que vaya aumentando el nivel de riesgo y que a su vez vaya aumentando el nivel de madurez de los distintos sistemas de gestión de seguridad de la información, pues van a ser mucho más exigentes en cada organización. Por lo tanto, es importante montarse en esta ola en lo inmediato. La estructura de la 27005-2022 está, digamos, escrita bajo la modalidad ISO, pero como una guía, no como una norma de sistemas de gestión. Bien, eso es muy importante. El hecho de que esté como una ISO quiere decir que tiene unas estructuras en la cual se habla de una introducción, un objeto campo de aplicación, unos términos y definiciones, unas referencias normativas, pero que al final, cuando empieza a desarrollarse el proceso de apreciación de riesgo de seguridad de la información, empieza con un punto 5, que es la gestión de riesgo de seguridad de la información, en donde hace generalidades sobre qué es la gestión de riesgo de seguridad de la información. Luego, el establecimiento del contexto. Es importante el establecimiento del contexto porque así podemos ver, por ejemplo, temas como el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. No todas las organizaciones tienen el alcance total de su sistema de gestión de seguridad de la información, y eso tenemos que tomarlo en cuenta, sobre todo cuando estemos hablando de los controles organizacionales relacionados con la protección de la información relacionada con los proveedores. Bien. Y nosotros como proveedores también tendríamos que estar atentos a ese tipo de contexto. ¿Qué es lo que nos están exigiendo, por ejemplo, nuestros clientes, los requisitos legales y reglamentarios y la tecnología con la que estamos relacionados? Está el proceso de apreciación de riesgo de seguridad de la información. Este es ya entrando en materia, ¿sí? Si se quiere, esta primera parte es preliminar. La parte 7, el punto 7, es donde ya se explica cada uno de los componentes del proceso de gestión de riesgo. Luego está el proceso de tratamiento de seguridad de la información. El tratamiento de riesgo está relacionado directamente con aceptar, mitigar o transferir los riesgos. Esta norma hace referencia a un tratamiento de eliminar los riesgos, pero la verdad es que la eliminación de los riesgos no es más que la aparición de nuevos riesgos. Bien, eso hay que decirlo. Lo que se hace es una transferencia de riesgo y aparecen nuevos riesgos, porque eliminarlo implicaría dejar de hacer una actividad. Y dejar de hacer una actividad probablemente no sea una opción para una organización. A lo mejor cambia de tecnología, hace la actividad bajo otra tecnología, pero esa tecnología inherentemente trae otros riesgos. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial actualmente para poder desarrollar software es de mucha utilidad para las organizaciones, para poder encontrar las mejores prácticas y lo que puedan ser vulnerabilidades en el desarrollo de código, pero también se ha utilizado la inteligencia artificial para poder desarrollar código de malware que nos puede afectar a nuestros sistemas. Entonces, digamos que esa capacidad se puede utilizar para bien o para mal. Bien, entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado con el tema del tratamiento de eliminar riesgos. Veremos se puede entender cuál es la operación en donde veremos la iteración de el proceso de gestión de riesgo. De hecho, vamos a ver un gráfico en esta presentación que nos va a permitir ver por qué el proceso de gestión de riesgo tiene que ser tan dinámico, y el uso de Excel, por ejemplo, para poder hacer esta apreciación de riesgo, si bien puede servir en una primera instancia, cuando empieza toda la iteración, puede convertirse en un problema de trazabilidad, sobre todo para el caso de el proceso de gestión de riesgo que requiere ser auditado y que requiere ser eh, implementado y operado de forma secuencial. Bien. Y finalmente, lo que es el apalancamiento del proceso de gestión de riesgo, que nos lleva a que el proceso de gestión de riesgo es el que nos va a permitir mejorar continuamente la gestión de seguridad de la información. Es decir, es el que apalanca el sistema de gestión de seguridad de la información. Esto no es una estructura de alto nivel, sino que son secciones correspondientes al proceso de gestión de riesgo de seguridad de la información, el cual tiene
las siguientes fases. Identificación de riesgo, que nos permite saber cuál es el proceso donde nos encontramos y cuáles son los activos que se encuentran en ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de ventas, un activo de información que se encuentra en el proceso de ventas es el CRM, por ejemplo. ¿Bien? Esto, pues, a lo largo de la organización nos vamos a poder encontrar con diferentes sistemas que se utilizan para el procesamiento de la información que transforman los requisitos del cliente en producto terminado y que luego ellos están soportados en una infraestructura de tecnología de la información que normalmente administra un proceso de apoyo que se llama tecnología de la información. Así que tecnología de la información tendrá sus propios activos y están los activos que le llamamos los activos no TI, que son los que se encuentran en cada uno de los procesos del negocio. Bien, luego está el análisis, que el análisis es el cruce de una probabilidad versus un impacto. Bien, o como lo dice la norma, una posibilidad, es decir, una posibilidad de que el riesgo que haya sido identificado, es decir, la amenaza que tiene capacidad de explotar una vulnerabilidad, bien, eso tiene una posibilidad. Esa capacidad es posible, es más o menos posible. Aquí podemos poner niveles, por ejemplo, alto, medio, bajo, bien, y también tiene una consecuencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si perdemos la base de datos de clientes? Bien, el impacto puede ser muy alto, pero si esa base de datos del cliente la encontramos en base de datos encriptadas, las cuales son constantemente auditadas, que son respaldadas a diario, que las mismas se encuentran en nubes seguras y que además tenemos un respaldo físico que se repite n+1. Ahí pues la probabilidad de que esta base de datos se pierda es muy poca. Luego tendríamos que ver otros riesgos, como por ejemplo que tengamos accesos no autorizados. Para ello podríamos estar aplicando multifactor de autenticación, podemos estar estableciendo monitoreo activo sobre los diferentes componentes de las transacciones, etcétera, etcétera, etcétera. El estudio del perfil de los usuarios de esas bases de datos, el monitoreo de los perfiles de los usuarios de los diferentes activos de información. Bien, existen diferentes medidas que nos permiten mitigar esas consecuencias, pero al final, si no tenemos todas esas medidas, tenemos consecuencias alta, media y baja. La combinación de ambas nos van a permitir ver cuál es la posibilidad de la afectación de esos activos de información y las consecuencias. Las consecuencias se miden en función a que se pueda perder, que se pueda divulgar, que se pueda degradar o simplemente que la misma se pierda por completa su disponibilidad. Bien, ¿qué es lo que hacen los ataques de DOS? Que, bueno, en este caso son los ransomware que tienen azotados a muchas organizaciones hoy en día. Bien, esto nos va a permitir obtener un resultado final que es el perfil del riesgo de la organización. El perfil del riesgo es alto, medio, bajo también. Esto en consecuencia al conjunto de riesgo al cual está expuesto. Bien, aquí vamos a ver cómo es un proceso iterativo. Bien, ese proceso iterativo empieza bueno, nosotros podemos tomar de cualquiera de los extremos, pero empezamos primero con un conocimiento del nivel de riesgo. Este nivel de riesgo está relacionado con lo que son las terceras partes. Las terceras partes también influyen directamente en el proceso de gestión de riesgo porque el nivel de riesgo al cual está expuesto un proveedor que nos entrega directamente información nos puede traer como consecuencia una afectación de la confidencialidad, integridad o disponibilidad. Luego, esos riesgos también están asociados con los activos de información y la forma de cómo se explotan esos activos, es decir, las conductas de nuestros usuarios. Los usuarios de los sistemas tienen unas conductas que pueden ser más o menos
deseable, ¿sí? Aquel que pica en todos los enlaces que le llega por correo electrónico, para nosotros es una amenaza para la organización, una amenaza porque no tiene conciencia del uso de los activos de información y la importancia que tienen sus acciones dentro de la organización. Eso es una realidad, pero es un riesgo que tenemos que valorar. Esas conductas requieren un proceso de apoyo a esos activos de información que normalmente lo están haciendo los de tecnología de información, pero que no se limita a esto. Para ello existe una figura que se llama el CISO o el oficial de seguridad de información, o también podemos dividir toda un conjunto de líneas de acción que estamos hablando de el propietario de activo, el propietario del riesgo, el responsable del control, el oficial de seguridad de la información y el auditor interno. Es decir, las tres líneas de defensa dibujadas en materia de seguridad de la información. Bien, esto remitiéndonos al tema 5 de la 27001. Eso nos permite a nosotros conocer una posibilidad de que haya un evento de riesgo asociado a un activo de información y esto genere unas consecuencias. Esa relación de probabilidad y consecuencia nos va a dar, o posibilidad, esta no es probability, es likelihood, es posibilidad. Posibilidad consecuencia nos da un nivel de riesgo. El nivel de riesgo es el cual nos permite tomar decisiones de forma estratégica y en este caso ese nivel de riesgo tiene que compararse contra un estado deseado, el estado final deseado, que es el cero riesgo. La verdad es que el cero riesgo no existe. Eso tenemos que aceptarlo. Pero sí, evidentemente, un nivel de riesgo aceptable que se aproxime a ese cero es a lo que tenemos que apuntar. Para ello, por supuesto, tenemos que trabajar fuertemente, sobre todo en la forma de cómo se utilizan los activos de información y el soporte que tenemos sobre esos activos para poder minimizar lo que es la probabilidad. La verdad es que las consecuencias son difíciles de mitigar, pero la verdad es que, bueno, dependiendo del tipo de control y lo ágil que sea la organización a la hora de implementar los controles, puede sí que disminuir bastante lo que son las consecuencias. Bien, todos los elementos que se configuran en una iteración que permiten a las organizaciones enmarcarlas en un proceso sujeto al monitoreo y revisión, es decir, que aquí salen los llamados KRI, ¿sí? Los Key Risk Indicator, que ayudan a que los resultados sean repetibles y trazables y asegurar que las decisiones que se tomen sean con la mejor información disponible. Es decir, cuando nosotros apuntamos a este estado deseado, partimos de un nivel de riesgo conocido. De hecho, la gestión de riesgo no implica el hecho de desaparecer los riesgos, porque desaparecer los riesgos puede ser dejar de observarlos. No, en realidad es tomar decisiones con riesgos informados. Ese es el verdadero propósito que tenemos en la gestión de riesgos y por supuesto ese es el propósito de la 27005. El uso de la 27005 es una gran oportunidad para las organizaciones que están implementando sistemas de gestión de seguridad de la información. De hecho, es la guía definitiva para quienes trabajen con la ISO IEC 27001. La apreciación de riesgo de seguridad de la información y el plan de tratamiento de riesgo conforman el corazón del sistema de gestión de seguridad de la información. Aquí cuando ya hablo de sistemas, el SGCI o ISMS, y su correcta definición permitirá a las organizaciones que lo implementen como una ventaja competitiva importante. Aquellas organizaciones que tengan un sistema de gestión de seguridad de la información en base a una mejor práctica, como es la 27001, tienen una ventaja competitiva definitiva. Bien, para ello entonces vamos a estudiar la aplicación de un sistema de gestión de seguridad de la información en una empresa que llamaremos TBC. Para quienes ya han ingresado anteriormente a estos eventos ya la conocerán, pero le voy a hacer una lectura sobre todo para aquellas personas que se incorporan el día de hoy. TBC produce y vende productos para el hogar y artículos de belleza. Aquí ya nos pone una unidad de propósito. Esto también es muy importante reconocerlo.
porque los riesgos no son inherentes a la tecnología. Los riesgos son inherentes a el negocio en que nos encontremos. Con esto quiero decir, por ejemplo, un ordenador. Un ordenador es un ordenador, pero los niveles de riesgo a los cuales está expuesto un ordenador que sirve para poder, por ejemplo, calcular los impuestos de una bodega en la esquina de la casa es muy diferente a los riesgos a los cuales está expuesto el ordenador que utiliza el gerente general del Banco Central de Chile. ¿Sí? No es la tecnología la que tiene el riesgo, en realidad es el uso de la tecnología. eh, Compite intensamente con empresas muy reconocidas en el mercado. Bueno, ya empezamos a hablar de un contexto de la organización. Las demostraciones de TBCE se volvieron en su principal estrategia basada en vendedores independientes que organizan reuniones para comercializar distintos productos. Esto quiere decir que existe mucha transacción de, por ejemplo, la información de los catálogos de servicios, los catálogos de productos de la organización y por lo tanto conexiones con base de datos y transacciones que vienen de diferentes puntos. Bien, hoy en día TBCE cuenta con una fuerza de ventas voluminosa en alrededor de 5 países que en este caso no los especifica, pero podemos ponerlo en el marco de países de Latinoamérica. Pero imagínense que estos países también se encuentren en regiones en las cuales los niveles de riesgo han aumentado. Para eso les recomiendo que vean el Global Risk Report del Foro Económico Mundial que sacaron específicamente de seguridad de la información, que está bien interesante y nos puede ver cuáles son los países más expuestos en Latinoamérica. Según el último reporte, los más expuestos son México y Ecuador. ¿Bien? No obstante, no quiere decir que los demás estemos seguros, simplemente no se perciben con tantos niveles de riesgo. ¿Vale? Esto también hay que matizarlo. Y obtiene más del 80% de sus utilidades anuales fuera de la sede principal. ¿Sí? Si la sede principal es un centro de acopio de datos, hay que tomar en cuenta que está muy distribuida. TBC supera a su competencia en casi todos los parámetros. Recopilar y evaluar la información sobre los competidores es esencial para formular la formulación exitosa de la estrategia. En este caso, si TBC basa su estrategia en la recolección de información, la competencia va a recolectar información para su estrategia. Eso es una realidad. Y por allí ya podemos percibir un riesgo que puede ser el uso de un servicio que se llama hacking como un servicio. ¿Bien? O hacking as a service, realmente. Hay que considerar que estas empresas no hacen pública su información financiera o de marketing. Esto es obvio, pero al final es lo que le da precisamente la ventaja competitiva en el mercado. Al menos al momento de realizar una auditoría externa, se le formularon preguntas sobre los competidores y la alta dirección indica que la competencia en prácticamente todas las industrias puede describirse como intensa y en algunas veces encarnizada. Es decir, estamos eh, en un océano rojo donde se van a aprovechar de cualquier falla de la competencia. Entre ellas, por ejemplo, la disponibilidad. Un ataque de ransomware para TBCE sería catastrófico porque lo estaría sacando del mercado. Suelen tener puntos de venta muy cercanos entre sí, es decir, la capacidad de propagación es muy rápida. Pelean a diario por ofrecer precios más bajos y un mejor servicio al cliente. Esto es para que podamos matizar lo que es ese océano rojo. Las 7 características que destacan a esta empresa son: 1, les importa mucho la participación de mercado. ¿Sí? De hecho, la participación del mercado es la que le permiten convertirse en un líder. Comprenden y recuerdan con precisión en qué negocio están participando. Es decir, están conscientes de los riesgos a los cuales están expuestos como negocio y tienen una decisión estratégica de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información precisamente para blindar a su negocio. No les importa si algo está funcionando bien porque consideran que siempre hay oportunidad de arreglarlo o mejorarlo. Esto es válido no solo para los productos, sino para la compañía en general si es necesario. Esto es una noción de
mejora continua que tiene por característica la organización. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta a la hora de analizar contexto. Bien, conocen la importancia de la innovación y saben que nada se desvanece tan rápido como el éxito, sobre todo en negocios determinados por la tecnología. Estamos utilizando tecnología, en este caso, para comunicar lo que es la disponibilidad de los productos. Por ejemplo, imagínense, se cierra un negocio de productos de belleza para una gran liga o línea de productos en el retail, y resulta que cuando vayamos a despachar, la existencia se haya acabado. Entonces, ¿cómo queda la credibilidad de este negocio, en este negocio de esta empresa que sabe que la competencia está al acecho? Están conscientes de que las adquisiciones son esenciales para el crecimiento. Las compras más exitosas se realizan en nichos que aportan una tecnología o un mercado relacionado. Esto es que tenemos una dependencia importante de la cadena de suministro, y todo lo que tiene que ver con adquisiciones se convierte en un proceso crítico. Si la adquisición se convierte en un proceso crítico, entonces la seguridad relacionada con los proveedores es vital para la competencia de esta organización. La gente hace la diferencia, es decir, tienen confianza en la gente, por lo tanto, la toma de conciencia es una de las medidas más potentes que pueden tener, y la calidad no tiene sustituto y no hay amenaza más grande que no ser competitivo en materias de costos. Bien, esto es porque tienen que optimizar esos costos, y por lo tanto, para optimizar los costos hay que hacer una priorización consciente de lo que son los riesgos. Bien, cuando trabajamos con Kantan tenemos formación asincrónica. Esto es una ventaja importante porque podemos formarnos en cualquier parte del mundo a cualquier hora. Descuentos de hasta el 60%, del cual lo pueden conversar con nuestra cadena de comercialización, y capacitaciones que están relacionadas con las buenas prácticas y que están apoyadas por la Escuela Europea de Excelencia. Bien, las referencias utilizadas a lo largo de esta presentación fueron la 27005-2022 y, bueno, una conversación que tuve con ChatGPT respecto a la seguridad de la información y a las medidas que se puedan tomar utilizando la 27005-2022, tomando en cuenta que los datos que tiene ahora ChatGPT no están actualizados porque su última actualización fue en el 2021. No obstante, en términos de riesgo de seguridad de la información, sí que está bien informado. Voy a entrar a esa sección o a esa página. Fíjense cómo ingresa, y ahí podemos ver detalle de lo que son las soluciones, los precios, los partners, eventos y la formación. Tenemos una prueba gratis por 14 días sin registrar tarjeta de crédito, y pues aquí nos podemos ver los diferentes planes de precio que tiene Kantan, ¿vale? Para poder acceder, bueno, por allí ya van cargando, estos son dinámicos. Tenemos 9001, 14001, 45001 y la 27001, 2022. Bien, está actualizado a la 2022. También nos encontramos con que podemos acceder a una demo o a la prueba gratis. Si ya somos clientes, nos ingresamos por acá, donde dice ya soy cliente. Bien, con la prueba gratis, ustedes van a poder hacer lo mismo que voy a hacer yo a continuación. Aquí lo que vamos a tener un usuario y una clave, ¿vale? Y ese usuario y clave nos lleva a una pantalla como esta. Bien, fíjense aquí arriba cómo está la estructura de alto nivel. Eso ya nos da una organización en la empresa, una organización del tipo ISO, cuando esto viene directamente instalado así. No tenemos que estar creando carpetas ni nada. Todo viene ya prediseñado así. Si nosotros, por ejemplo, vamos al mapa de procesos que conversamos hace un momento, podemos ver cuáles son los procesos del sistema de gestión de seguridad de la información. Bien, nos podemos ver también la relación que tiene con los procesos del negocio. Aquí estamos viendo unos procesos del negocio y aquí estamos viendo el proceso del sistema de gestión de seguridad de la información. Si entramos en los diferentes detalles que encontramos acá, podemos ver los distintos procesos de la organización. Fíjense cómo ya están prediseñados esos procesos con lo que es los requisitos
de la norma y podemos ver, por ejemplo, los controles que están implementados para el proceso en cuestión. ¿Bien? Aquí podemos ver lo que es la declaración de aplicabilidad de las diferentes sedes asociadas a ese proceso. ¿Bien? Los niveles de aplicabilidad, la justificación. Este no es toda la declaración de aplicabilidad, es solamente la declaración de aplicabilidad para un proceso. ¿Bien? Esto pues le da muchas ventajas porque cuando vemos una declaración de aplicabilidad con 93 controles, 93 justificaciones, pues nos permite pensar sobre esa declaración de aplicabilidad como algo muy complejo. Pero aquí la verdad que se simplifica mucho. Bien, cuando entramos a gestión de riesgo o apreciación de riesgo de seguridad de la información, pues entramos en 6.1.2. Bien, 6.1.2 nos permite entrar al proceso de apreciación de riesgo de seguridad de la información. Y aquí podemos observar diferentes matrices. Esas matrices, fíjense cómo hay unas vigentes, unas en proceso y una obsoleta. Bien, esto ya nos está dando luces sobre la iteración de los procesos de seguridad de la información. Aquí están, por ejemplo, la apreciación de riesgo del 2022. Si entramos en la misma, podemos ver cómo el proceso de gestión de riesgo, vamos a ver, se despliega tipo matriz. Tenemos un segundo. Ahí está. Tenemos que aquí se identifica el proceso. Si yo incorporo un nuevo proceso de los que están definidos dentro del mapa de procesos, vamos a ver acá, de los procesos definidos, esperemos un segundo y a ver si puedo mejorar acá la conexión. Bien, aquí ya vemos lo que es los procesos del negocio, los que estén determinados. Por ejemplo, puedo ver planificación estratégica. Bien, puedo ver los activos de seguridad que están en el inventario de activos. Bien, puedo utilizar un activo nuevo o seleccionar activos que ya estén existentes, que los activos existentes. Bien, ahí tenemos un conjunto de activos existentes. Por ejemplo, aquí tenemos el plan estratégico, el cual es un activo de información, tipo información, ¿vale? O también podemos copiar uno nuevo. Vamos a ver este. Por ejemplo, este está en la sede principal. El nombre del activo puede ser el catálogo o en todo caso el portfolio de servicios de BCE. Bien. La descripción, en este caso, contiene los servicios y los precios disponibles al público, incluyendo descuentos para el cierre pronto de las operaciones. Bien, eso es para poder darle un valor a ese catálogo. Esto es tipo información. Fíjense cómo tenemos toda una categorización. Puede ser hardware, software. Aquí me voy a concentrar en información para que lo veamos muy relacionado con el negocio. No quiero hacer un sesgo a que solamente es seguridad informática. Aquí estamos hablando de proteger al negocio. La ubicación en este caso es distribuida con bases de datos en sede principal. Los custodios de la información, en este caso, es gerente corporativo
de ventas. El propietario del activo, en este caso, podemos utilizar, por ejemplo, un recurso dentro de la organización. Legales, no. Posible, no. De ser sí, pues nos va orientando para que podamos establecer niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad asociados a esos requisitos legales. ¿Contiene activos dependientes? No. Si contiene activo dependiente, el activo dependiente va a heredar el nivel de riesgo de su padre, o en todo caso de su madre, ¿no? Y aquí, si hay un activo dependiente, pues lo tendríamos que colocar aquí. En este caso, no aplica. ¿Bien? Es decir, esos catálogos no tienen esa dependencia. Vamos a registrar. Él se va a traer el dato del identificador del activo que acabo de los cuando nos dicen, no, tienes que analizar los contextos del riesgo. Pues bien, ahí lo tienen. Vamos a guardar para que veamos cómo planificación estratégica se incorpora a la matriz. Fíjense cómo la matriz ahora ya tiene un nuevo proceso y tiene el portafolio de servicios de TBCE. Bien. Luego podemos evaluar lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, alta, media o baja. Por ejemplo, en este caso la confidencialidad puede ser alta, la integridad media y por la característica del negocio la disponibilidad alta, lo cual nos va a dar un nivel, un valor del activo de información. Vamos a ver cómo funciona. Fíjense cómo en este caso es importancia alta. Existen de importancia media e importancia alta. Si es de importancia alta, él va a insertar un valor aquí en la en el impacto del riesgo, el cual lo va a hacer más sensible a la hora de identificar el nivel de riesgo. Esto es muy importante que yo mientras que estoy haciendo, él va generando por aquí un conjunto de logs, ¿bien? Que nos van a permitir saber qué es lo que se hizo y quién lo hizo, cuándo lo hizo. Aquí nos va a permitir hacer una relación de amenazas y vulnerabilidades. En un principio me permite identificar la amenaza y lo que son los activos relacionados, o también puedo utilizar un diccionario de amenazas. Bien, en este caso, por ejemplo, por ejemplo puede ser ataques intencionados, ¿sí? Esa amenaza ya la tenemos identificada y la utilizo. Un ataque intencionado, en este caso, un virus que afecte el portafolio de servicio, el cual podría estar afectando, por ejemplo, la integridad o la confidencialidad o la disponibilidad de un portafolio de servicios que tienen que estar utilizando de forma distribuida en todos los 5 países que estamos hablando y que es la ventaja estratégica de la organización. O sea, así de sensible. Lo probable que esto ocurre es, podemos dejarlo como media y el impacto que esto ocurra es crítico. Bien. Esto, por supuesto, lo estoy haciendo aquí yo con yo, sí, así sin ninguna discusión, pero definitivamente esta clase de discusiones se hacen es junto con las personas que forman parte, por ejemplo, del comité de riesgo. Fíjense que en este caso el riesgo inherente es alto, ¿bien? La elaboración de riesgo inherente, pero como el mismo está asociado a una importancia alta, de una vez lo corrige a un nivel alto del riesgo inherente. Bien, a pesar de por su combinado valor que tiene el activo, entonces el mismo lo lleva a alto. Bien, vamos a continuar. Si tenemos un riesgo inherente alto, entonces esto nos lleva a lo que son los controles de seguridad de la información. Bien, aquí yo puedo crear un control o puedo valerme de un control existente. Aquí están todos los controles que se hayan definido. Bien, en este caso vamos a definir un control que se va a poner desde la entidad principal, el control
Vamos a utilizarlo desde, a ver si tengo la 27001 abierta. A ver, vamos a buscarla aquí. 27.000, aquí está. Bien. Entonces, ese control que vamos a estar utilizando, acá puede ser, por ejemplo, vamos a llevarlo a los controles técnicos. Puede ser, por ejemplo, este, monitoreo de actividades, para evitar conductas que sean inherentemente riesgosas. ¿Sí? Pegar. Sí. Y me traigo también la descripción del control. Aquí estamos viendo lo que es la monitorización de sistemas, redes y aplicaciones. Perdón, eso está aquí. Bien, aquí me la voy a traer como un texto. A ver, aquí le damos control B. Me traigo la descripción del control. Este dominio está relacionado con el monitoreo de redes. Esto está acá. El objetivo del control está relacionado con aquí, gestión, intercambio de información. Aquí está, gestión de la seguridad de las redes. Aquí yo puedo llevar el fichero en cuanto al procedimiento el procedimiento de ese control. Lo voy a poder subir aquí para que de una vez lo podamos seguir a la hora de hacer, por ejemplo, auditoría o por hacer la divulgación. Y subo el control. ¿Bien? Ya ahí está el control subido. Bien, voy a guardarlo para que podamos ver la secuencia. Aquí tenemos la planificación estratégica, un riesgo inherente, un riesgo, un control, que es el control número 6. Bien. Y luego, lo que es la eficacia del control en cuanto a la probabilidad. Bien. Si utilizo un monitoreo de redes, esto es preventivo, por lo tanto, en términos de probabilidad es alta. Pero la verdad es que no va a poder afectar lo que es el impacto. Bien, entonces le damos guardar para que valore ese control. Bien, para mitigarlo y va a calcular ahora la diferencia que hay entre la eficacia del control y el riesgo inherente. Bien, aquí está, por ejemplo, estamos hablando de un nivel medio, medianamente eficaz, y fíjense cómo el riesgo inherente queda alto, pero cuando trabajamos con un control medianamente eficaz sobre un activo que es de valor alto, pues nos encontramos con un riesgo residual bajo. Bien, eso, por supuesto, nosotros podemos definir un plan de tratamiento de riesgos para que el mismo nos mantenga en ese nivel bajo el riesgo. Y aquí es donde planificamos el conjunto de acciones para poder hacer el monitoreo. En este caso, monitoreo de redes, aplicaciones y sistemas, como lo dice ahí. Bueno, aquí empieza a hacer limitaciones y supuestos. En este caso, por ejemplo, puede ser monitoreo centralizado. Fecha de inicio del plan es hoy. La fecha de fin del plan lo voy a poner en el año 2024, justo el mismo día, 23, para que se revise una vez al año. Bien, el nombre del plan en este caso es monitoreo de redes, sistemas y aplicaciones.
El tipo de tratamiento en este caso es mitigar el riesgo. Beneficios esperados es mitigar riesgos relacionados con virus. Por ejemplo, aquí un plan de acción en donde voy poniendo actividad 1, actividad 3. Esto por razones de tiempo no lo voy a colocar ahora. En este caso son horas picas, no lo voy a colocar ahora, y el rendimiento, cómo nosotros vamos a medir el proceso. Entonces, por el número de virus detectados y puestos en cuarentena o eliminado. Esto es porque luego esto lo podemos convertir nosotros en un indicador de seguridad de la información. Ahí ya creé un plan de tratamiento de riesgo y el mismo, al guardarlo, ya nos va a permitir a nosotros ver cuál es el avance del mismo. Fíjense como ya aquí, planeación estratégica, ya tiene un conjunto de, bueno, tendría un conjunto de tareas y un porcentaje de avance conforme yo vaya reportando. Tiene un responsable de cierre, que ese responsable de cierre es la persona que asignamos como responsable o como dueño del riesgo. Y ahí ya estamos construyendo toda una matriz de riesgo. Bien. Veamos cómo esto funciona a nivel de informes, de manera que podamos ver, por ejemplo, cómo con un gráfico de mapa de calor yo puedo ver los riesgos residuales de mi organización e inmediatamente poder ver cuáles son los activos que están a mayores niveles de riesgo. El activo número 1 es el que tiene mayores niveles de riesgo. Si yo quiero revisar quién es ese activo número 1, al meterme en la apreciación de riesgo, yo me meto específicamente en la matriz en la que estuvimos trabajando y el activo número 1 es este que se encuentra aquí, que es el software Cantan. Es el que está a mayores niveles de riesgo. Por lo tanto, es el que tiene que comparar, por ejemplo, el riesgo inherente versus el riesgo residual. ¿Bien? Aquí yo tengo el riesgo inherente y aquí yo tengo el riesgo residual. Entonces, allí estamos viendo los diferentes reportes que pueden hacer. Eso lo puede exportar a Excel. Bien. El mismo puede también pasarse, por ejemplo, a ver los logs, es decir, poder ver cuáles han sido las actividades que se han ejecutado a lo largo de esa matriz. Esto es para que puedan ser auditables y trazables. Puedo hacer, por ejemplo, las actividades que se hicieron de hoy hasta hoy solamente, y ahí aplica un filtro de manera de que las actividades son mucho más acotadas. Bien. Y también con esa matriz yo la puedo poner, por ejemplo, ya en revisión. Y al ponerla en revisión, yo le digo es para la revisión del 2023, en este caso, o en todo caso, del comité en 2023. Bien. Esta me la pasa a revisión. Y fíjense cómo pone mi matriz en revisión y la misma, luego el comité, yo puedo pasarla a aprobación y puede decir aprobada. ¿Qué hace la aprobación? Pasar esa matriz de revisado a aprobado, ahí está en revisión 2, para que venga la alta dirección y nos diga, voy a ponerlo en vigente. Yo estoy haciendo todas esas funciones. Publicar. Él está pasando por un ciclo de aprobaciones. Entonces, ahí va a pasar a vigente esta matriz que acabo de hacer. Vamos a ver. Pasa vigente a esta y la anterior la pasa a obsoleta. La obsoleta, sino que simplemente va dejando la trazabilidad de la iteración de mi proceso. Fíjense cómo ahí la generó como obsoleta y dejó una nueva matriz vigente, que es justo la que yo estoy trabajando ahora. Esa es la nueva matriz vigente. ¿Bien? Ahí están los datos que tiene la matriz. Entonces, fíjense que la forma de interactuar con este sistema es muy dinámica,
esto va generando notificaciones por correo, ¿bien? En el cual, aquí vamos a ver. Bueno, ahora mismo no activé las notificaciones a mi correo, pero él va generando notificaciones de, riesgo, de correo, sobre todo cuando encontramos riesgos altos, cuando encontramos controles eficaces y en el caso de que se apruebe una nueva matriz. Esto es para todas las partes interesadas que nosotros planifiquemos por aquí. Aquí el sistema tiene una forma de administración por preferencia en las cuales se establece a qué correo vamos a mandar. Ah, fíjense, aquí no había mandado la activación de correo masivo. ¿Bien? Entonces, bueno, podemos personalizar, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones que tiene disponible, la misma si va a utilizar logotipo de la empresa o no, cuál es el logotipo y demás. Eso es para ya lo que son las salidas del sistema. Entonces, bueno, hasta acá mi presentación. Lo que podemos ver como lecciones aprendidas es que pues el hecho de que tengamos un proceso dinámico implica que podamos hacer elaboración, revisión y aprobación de la matriz con trazabilidad de los mismos, poder ir dejando logs, poder ir viendo las valoraciones de los riesgos y los controles de forma dinámica. Y la Gilbert, se va el audio, ¿eh? asociación con lo que son los planes de tratamiento de Gilbert, riesgo, los cuales Gilbert, son el audio no funciona. los procesos críticos de un sistema de gestión de seguridad de la información, el cual al trabajar con Gilbert, tanto de... Gilbert, ¿me escucha? ¿Sí? Que Sí, te te falla escucho. mucho el audio, para que lo sepas. Sí, te escucho. Que te va muy Ya, mal el audio. vale. Pero ¿se escuchó bien? ¿Me Se escuchas, corta, Belén? se corta. Pero a lo largo de la presentación se escuchó bien. Sí, bien, pero que ahora se te está yendo al final. Ya, vale, lo que pasa es que me cambié de red para mostrar los gráficos, pero me volví a meter en la red que es un poco más rápida. Entonces, vale, aquí lo que les decía es que podemos ver toda nuestra relación de las actividades que tiene un proceso como el de apreciación de riesgo, bien, con códigos, aprobadores y demás. Y también nos permite hacer la trazabilidad sobre la declaración de aplicabilidad de los controles que hayamos incorporado y los riesgos a los cuales están expuestos desde 6.1.2, bien, acá, de la apreciación de riesgo de seguridad de la información. Y podemos estar viendo constantemente nuestras matrices. Yo la puedo, por ejemplo, exportar a Excel para poder entregársela, por ejemplo, a una parte interesada para que puedan hacer análisis, incorporar nuevos controles y demás, ¿sí? Entonces, la verdad que es bastante dinámico el trabajar con Kantan. Lo único que necesitamos en ese caso es contar con una red de internet. De hecho, ahora mismo la red que estamos escuchando que falla es una red interna. Yo cuando mejoro la red es porque estoy utilizando un teléfono móvil. Es decir, todo esto lo estoy haciendo desde la conexión de internet de un teléfono móvil. ¿Bien? Y aquí está, por ejemplo, ya la matriz, que es una de las cosas que más difícil se puede construir en un sistema de gestión. Pues fíjense, lo hicimos en cuestión de 20 minutos. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas y con mucho gusto las estaré atendiendo.